bautismo en el nombre del Señor Jesús, como manda las Sagradas Escrituras. Y hoy tenemos un tema para estudiar juntos la palabra del Señor, y son privilegios que recibe el ser humano cuando es bautizado en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, quiero decirle que nos hemos puesto a estudiar las Sagradas Escrituras y por ende entonces nos damos cuenta que al recibir el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, se reciben algunos privilegios, algunas bendiciones que es necesario tener en cuenta y que realmente nos hacen alegrar y nos hacen sentir más cerca de Dios, y por ende nos hacen estar satisfechos de haber recibido este bautismo tan importante como es el bautismo para perdón de pecados en el nombre del Señor Jesús. Entonces miraremos algunas cosas muy importantes que podrán darnos la bendición de Dios, pero sobre todo llenarnos de conocimiento, llenarnos de fe, llenarnos de sabiduría, y de esta manera poder entonces continuar con esta hermosa vida cristiana que Dios ha trazado para nosotros. Cuando el ser humano es bautizado, uno de los privilegios que recibe es la limpieza de su conciencia. Claro, al estar en el pecado, al estar en la maldad, el hombre entonces tiene su conciencia sucia, pudiéramos decir en esta hora, o tiene su conciencia contaminada, como dice la palabra del Señor. Pero gracias a Dios que la Sagrada Escritura nos afirma que el hombre que se hace bautizar en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados recibe la limpieza de su conciencia, y por ende entonces vive una vida feliz, una vida tranquila, una vida sin cargos de conciencia, sino que vive una vida en las manos del Señor Jesús. Hebreos capítulo 9 y el versículo 14 nos dice las Sagradas Escrituras: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De tal manera, hermanos, que podemos entender por la palabra del Señor que cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, Él limpia nuestras conciencias de obras muertas para que nosotros le sirvamos al Dios vivo, le sirvamos al Dios eterno, al Dios poderoso, al Dios que nos ama tanto y que ha entregado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando el ser humano es bautizado en el nombre del Señor Jesús de Nazaret para perdón de pecados, entonces recibe el revestimiento de Cristo, es decir, el Señor Jesucristo entra a su vida, entra a su ser, entra a su corazón, y por ende entonces ya la persona está revestida del poder de Dios. Eso es lo que encontramos en la Biblia en Gálatas capítulo 3 y el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué importante entonces, hermano, qué importante es, amigo, en esta tarde recibir el bautismo para poder revestirse de Cristo. Esto lo experimentó el apóstol Pablo, y por eso él exclamó una vez: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero no solamente el apóstol Pablo, porque es un privilegio para todo aquel que recibe el bautismo, para todo aquel que se hace bautizar como manda el Señor en las Sagradas Escrituras, y para todo aquel que persevera entonces en este camino de obediencia, en este camino de fe, en este camino de salvación que el Señor ha trazado para todos los que quieran ser salvos. De tal manera que es un privilegio muy grande revestirse de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pedro dijo que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina por el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y por el lavamiento del agua por la palabra del Señor. Cuando el ser humano es bautizado en el nombre del Señor Jesús, entonces está representando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que aclara las Sagradas Escrituras, porque el bautismo
nos identifica con dos pasos muy importantes que dio nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, para la salvación de toda la humanidad. Y estos dos pasos importantes fueron la muerte que sufrió allá en la cruz del Calvario, donde pagó el precio por nuestros pecados, pero también la resurrección, donde se levantó triunfante, victorioso de la tumba, y entonces pudo exclamar a sus discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Asimismo, el que se hace bautizar se identifica con la muerte del Señor. Está dispuesto a morir al mundo, está dispuesto a morir al pecado, pero no obstante entonces está dispuesto a resucitar con Cristo, y la Biblia nos habla de la resurrección con Cristo, y el apóstol Pablo le escribe a los hermanos y les dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué dijo el apóstol? A los que habían sido bautizados en el nombre de Cristo y que habían sido levantados figurativamente de la muerte en el agua, y de esta manera entonces poder seguir la vida cristiana. De tal manera, hermanos, que podemos leer en Romanos el capítulo 6 y el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hermanos, debemos de saber esto, debemos de tener esto en nuestra mente, debemos de tener esto en nuestro corazón, que los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo hemos sido bautizados en su muerte. Esto es precioso, esto es maravilloso. Entonces, este es el privilegio que trae el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el ser humano es bautizado en el nombre del Señor Jesús, recibe el perdón de los pecados. Uno de los privilegios más grandes que puede recibir una persona es el perdón de los pecados. Es decir, que Dios le haga sentir que ha sido perdonado, que ahora es una nueva criatura en el nombre del Señor Jesucristo, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 2 y el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De tal manera que entonces podemos analizar que este privilegio lo reciben aquellos que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, el perdón de sus pecados, la salvación que Dios tiene para cada persona. Entonces una persona puede declarar: ahora soy libre del pecado, el pecado ya no vive en mí porque fui bautizado en el nombre de Jesús de Nazaret y Él me perdonó, como le perdonó a aquella mujer en aquel día en que la acusaban los escribas y los fariseos. Pero cuando ellos se van, el Señor Jesucristo le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, de ahora en adelante usted ya es perdonada su pecado y puede continuar su vida, pero eso sí, sin volver a pecar. Privilegios que recibe la persona cuando es bautizada en el nombre del Señor Jesucristo es lo que estamos estudiando en esta oportunidad. El ser humano, cuando es bautizado, tiene un privilegio, y es ser parte de la congregación. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras, Hechos capítulo 2 versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban, dice la palabra del Señor, en el partimiento del pan y en las oraciones, y todos entonces vivían en una manera unidos. ¿Por qué? Porque habían recibido el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Muchas personas piensan que ser miembro de una congregación no es importante, que ser miembro de una congregación quizás es algo del pasado, o que a ellos no les gusta y por eso entonces no se allegan a una congregación. Pero quiero decirte, estimado hermano y estimado oyente, en esta oportunidad, que el bautismo hace al hombre, hace a la persona
le da el privilegio de ser miembro de una congregación, y una congregación donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor Jesucristo, de manera tal que el bautismo nos da el privilegio de ser miembros de una congregación. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la congregación es la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no está dividido en partes ni en pedazos. No, Señor, el cuerpo de Cristo está unido y debe continuar unido por el poder de Dios. Podemos analizar que otro de los privilegios importantes que recibe la persona cuando se hace bautizar es el don del Espíritu Santo. Quizás uno de los más grandes privilegios y las experiencias que algún hombre haya sentido en su propia vida es experimentar el poder de Dios en su propio cuerpo. Y solamente esto se logra a través del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando un hombre quiere experimentar a Dios, entonces lo primero que debe hacer es arrepentirse y convertirse al Señor para que le sean borrados los pecados. Pero luego viene entonces el bautismo en el nombre de Jesús de Nazaret, como enseña la palabra del Señor, y después de eso está listo para recibir el poder de Dios en su propia vida, llamado en la Biblia el Espíritu Santo. Así que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cada persona que se ha arrepentido, cada persona que se ha convertido al Señor y cada persona que se ha hecho bautizar está lista, bíblicamente está lista para recibir el Espíritu Santo, es decir, experimentar el poder de Dios en su propia vida a través de la acción de hablar en nuevas lenguas por el Espíritu Santo. Pero es necesario que aquel que se ha bautizado entonces persevere en humildad, entonces persevere delante de Dios en santidad, que se conserve para Dios y solamente para Él, porque eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Estimado oyente, pudiéramos dedicar mucho más tiempo para hablar acerca de los privilegios que tiene una persona cuando se hace bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Pero déjame decirte en esta oportunidad que Dios está dando muchos privilegios al hombre. Dios está dando muchos privilegios a las personas que se quieren entregar al Señor y que se quieren hacer bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Pero es necesario que usted tome la determinación, que no lo piense más, no lo piense 2 o 3 veces, sino que piense en que usted necesita el bautismo en el nombre del Señor Jesús para recibir el privilegio más grande, que es la salvación de tu propia alma, la promesa bendita del Dios Todopoderoso, en el cual dice que Dios mismo vendrá y nos llevará para que estemos con Él el resto de nuestros días en la eternidad con el Señor Jesucristo. Oh, qué importante entonces, qué privilegios más grandes tiene Dios para aquellos que le aman, para aquellos que le obedecen y para aquellos que se dejan guiar por la palabra del Señor. Estimado oyente, yo te invito en el nombre de Jesús de Nazaret, hazte bautizar. Recibe el bautismo en el nombre de Jesús para que sea salvo, pero también para que reciba de parte de Dios esos privilegios que son para todo aquel que se entrega al Señor y promete vivir con el Señor todos los días de su vida. Que Dios prospere tu vida. Estuvo con usted el pastor José Aarón Zapata.